Esta semana vamos a platicar acerca de las 5 lecciones que nos dejó la película La ballena del director Darren Aronofsky del 2022. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hoy vamos a platicar sobre la película The Whale o La ballena, una película del hombre que está detrás de la famosa y aclamada película El Cisne Negro, una película de por allá del 2010 con Natalie Portman. Bueno, pues en este caso, esta cinta estuvo nominada en 3 categorías al Oscar y cabe destacar que además ganó 2 de estas categorías, en este caso Mejor Actor y Mejor Maquillaje y Peinado. Personalmente yo no tenía ni idea de este dato, sin embargo, si lo pensamos un poquito, el estilo narrativo y el tono dramático está presente y es similar en ambas películas. Realmente desde hace rato quería traerles este podcast, pero pues no había tenido la oportunidad y creo que sin duda es una película sumamente fuerte a nivel emocional y por supuesto está plagada de muchísimas reflexiones. Te voy a ser bien sincera, la verdad es que al final de la película yo terminé mal, yo terminé llorando por varios minutos. Considero que hicieron un trabajo magnífico con esta película y realmente me impactó bastante al grado de que llevo ya más de una semana aún reflexionando sobre varios temas. Y por supuesto ya es costumbre en este canal que al principio de cada episodio te doy un poquito de contexto sobre por qué elegimos este tema para el podcast de la semana. Y en este caso, pues tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, pero bueno, tuve la brillante idea de en la misma semana ver, fíjate, nada más para que te des una idea, vi Guardianes de la Galaxia volumen 3. Otra película que realmente está bastante buena, muy emotiva. James Gunn me destruyó emocionalmente por muchísimo. A la fecha todavía no me repongo. Si me mencionan el nombre de Piso o de Laila, estoy mal porque, wow, me movió muchísimo esa película. Y en la misma semana vi el final de Love and Death, esta serie de HBO con Elizabeth Olsen como protagonista y para muchos favorita para también ganar un Emmy. Tuvo una interpretación muy buena también. Y échale que por si fuera poco, también terminé el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ya hemos dedicado episodio y también algunos shorts a platicar un poco de este libro de un psicoanalista que sobrevivió a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Una explosión impresionante con estos contenidos a nivel serie, película, libros. Fue una bomba emocional impresionante que realmente me conflictuó bastante y me ha hecho catarsis. Honestamente, con muchas situaciones y varios temas. Obviamente tú ya sabes que tengo la manía de relacionar o de vincular temas a lo largo de lo que voy consumiendo. Sin embargo, imagínate en la misma semana Guardianes, En busca del sentido, Love and Death y para rematar La ballena. Fue wow. A nivel emocional me siento en un rincón así como boxeador, me siento Rocky así ya todo guameado, pero realmente ha valido la pena porque ha sido una cantidad de contenido muy bueno, de muy buena calidad, que pues se presta precisamente para este tipo de relaciones y de reflexiones. Por supuesto, si aún no has visto la película, te recomiendo que mejor te vayas primero a prepararte unas palomitas y vayas y la veas, porque aquí vamos a platicar con muchísimos spoilers. Y ahora sí, sin más, vámonos directo a
platicar sobre las 5 lecciones que nos dejó la película La ballena. Uno. Todos enfrentamos a algún tipo de dolor. A lo largo de casi 2 horas podemos ver en un espacio muy pequeño cómo varias personas están enfrentando algún tipo de dolor. Evidentemente, cada quien lidia o reacciona de manera diferente a las adversidades que tiene que vivir. En esta película podemos ver varios ejemplos, no solamente la del protagonista, sino podemos ver el dolor desde una mujer que perdió a su hermano de una forma muy impactante, muy dolorosa, pasando por un chico que cree que haber, hecho algo, una acción que decepcionó a sus padres. También tenemos la historia de una exesposa que tiene que lidiar, por un lado, con la infidelidad y el abandono de su esposo, y al mismo tiempo tener que criar a una hija adolescente. Por supuesto, también vemos la historia de un hombre que tiene que sobrevivir a la muerte del amor de su vida. Si tuviera que resumir esta película en una palabra, pues no solo es drama, más bien la palabra es dolor. Esta cinta nos demuestra que cada quien vive una lucha constante e interna con su pasado, con sus decisiones, con sus consecuencias, frustraciones y miedos. Y también hay que ser sinceros, hay alguno que otro que aún tiene esperanza en cambiar o mejorar. Bien dice el dicho coloquial, cada cabeza es un mundo. Y efectivamente yo incluso me atrevería a decir que cada corazón es un dolor distinto. 2. El miedo puede hacernos distanciarnos. Tomás, el supuesto joven misionero que visita a Charlie, en realidad es un joven que escapó de su familia y de su congregación por un acto ilícito que cometió. Detrás de esta situación, podemos ver que el miedo al rechazo, a no cumplir con las expectativas que él considera se tienen de él, prefiere alejarse de sus seres queridos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces, por miedo, tú te has alejado de la gente que te ama? Por miedo a no llenar las expectativas que a veces ni siquiera la gente deposita en ti, sino tú mismo te autoproclamas o te autoimpones. Miedo también a considerar que tus acciones o incluso tus errores jamás sean perdonados. Al final, en esta película, gracias a Ellie, la hija de Charlie, Thomas descubre que para su familia no hay nada más importante que el hecho de volverlo a ver y que todo está perdonado, porque lo que quieren es que vuelva a casa. Levante la mano, ¿cuántos de nosotros, literal, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua ante ciertas situaciones que creemos nos rebasan, pero en realidad son mucho más fáciles de resolver de lo que parecen? 3. Nadie puede salvar a nadie. Al terminar esta película, recordé una de las enseñanzas que me dejó el libro En busca de sentido, que pues ya te comentaba al principio del episodio. Y es precisamente el hecho de que cualquier persona puede sobrevivir y vivir frente a cualquier adversidad siempre y cuando le encuentre un sentido a su vida, o al menos ese es uno de los mensajes más importantes de este libro. En el momento en el que el ser humano pierde total sentido o significado para continuar, no hay nada, no hay nada, ni nadie que pueda evitar su inminente muerte. Obviamente, en este libro es a partir del contexto de las cámaras de gas, los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Pero el mismo libro nos hace ver que no necesariamente tenemos que pasar por una situación de este tipo para incluso replantearnos si vale la pena o no seguir vivos. Hay situaciones mucho más fuertes, mucho menos fuertes, pero el punto es que el hombre es capaz de sobrevivir ante todo siempre y cuando tenga un sentido. De hecho, en el libro, en varias ocasiones cita a Nietzsche para hablar sobre este tema. Mientras tengas un porqué, no importa el cómo.
En el caso de Charlie, resulta muy impactante y desgarrador ver cómo, a pesar de estar rodeado de gente a la que todavía le interesa y le importa su salud y su bienestar, él ya no encuentra ningún sentido para continuar vivo. Incluso a pesar de que tiene una hija, a pesar de que ya la conoce y está conviviendo con ella, no resulta suficiente sentido para él poder continuar. Está pasando por una depresión que se nota que lleva años y obviamente la muerte de su pareja lo tiene más que afectado. Quizá lo más duro para la gente que le rodea es precisamente este tema: aceptar que él ya tomó su decisión y él quiere morir. ¿Cuántas personas se ponen el saco o incluso la capa de salvador a lo largo de su vida? Obviamente esta situación resulta desgastante para quienes buscan salvar a otros, ya sean sus padres, pareja o amigos. Resulta duro, sí, por más difícil y duro de escuchar, incluso de aceptar, hay que entender que nadie es responsable de otro ser humano. La única manera de que una persona pueda salvarse es que decida hacerlo. Nadie cambia a menos que lo quiera. Nadie vive a menos que lo desee. 4. Detrás de una gran amargura hay tristeza. Ya lo comentaba en algunos episodios anteriores, incluso hace poco en el que dedicamos a platicar de la película El vecino gruñón de Tom Hanks. Creo que una de las enseñanzas más fuertes, más valiosas que me ha compartido mi amor bonito en los últimos años, gracias precisamente a los temas que ha aprendido o ha trabajado en terapia, es que efectivamente es real. Nadie puede estar durante un tiempo muy prolongado triste. No hay forma, no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, regularmente cuando una persona lleva mucho tiempo triste, ese sentimiento o ese estado se transforma en amargura, en enojo, en una actitud negativa. Esto lo hemos visto ejemplificado a lo largo de otras películas, pero a mí me gusta mucho citar esta reciente película de Tom Hanks, donde, vean, es bien irónico, ¿no? Porque pasamos de ver a Tom Hanks en películas como Pinocho o Elvis, donde pues lo amamos, lo odiamos, a esta película donde nos dejó una enorme reflexión, porque obviamente en esta película vemos que la personalidad de Otto, el protagonista de El vecino gruñón, tiene una razón para ser como es. Bueno, pues en esta película podemos ver cómo la situación se ejemplifica con el caso de Ellie, la hija de Charlie, quien más allá de obviamente estar pasando por esta etapa de cambios muy propia de la adolescencia, es una chava, o una niña más bien, que ha tenido que vivir con muchas situaciones duras, entre ellas el dolor de la separación de sus padres. Por otro lado, el abandono formal, mental, psicológico por parte de su padre. La amargura y frustración de su mamá por otra parte. Y prácticamente el hecho de sentirse totalmente sola. Porque, bueno, su actitud grosera, su actitud hostil, es evidente que es resultado de pasar prácticamente 8 años por todo esto sola, porque además de todo es hija única. Y pues no sé ustedes, pero últimamente creo que gracias a estas películas hemos podido entender que si hay una persona en tu vecindario, en tu trabajo, en la escuela, en tu núcleo familiar, si hay una persona que está siempre molesta, que es sarcástica, que es dura, que es gruñona, seguramente esa persona muy probablemente en el fondo, honestamente no le esté pasando bien. Y necesite comprensión, necesite afecto, necesite ese nivel de empatía que no es tan fácil de dar, pero que regularmente necesitan. 5. Creer en las personas puede cambiarlo todo. Fíjate que la situación de Charlie y su hija me hizo recordar una anécdota bastante interesante que pues alguna vez me compartió una compañera ya grande, era una señora ya mayor,
que pues tuve tiempo y oportunidad de trabajar en algún momento con ella. Y bueno, ella había sido profesora durante muchos años de su vida en varios niveles educativos. Y en alguna ocasión me contó que tuvo un niño que ninguna maestra quería, nadie quería tener en el grupo, y pues sus padres ya estaban desesperados porque pues tenía mala conducta, ya lo habían corrido de varias escuelas y obviamente tenía un bajo desempeño académico. Me contó que incluso sus mismos padres lo etiquetaban como pues un caso perdido, que era un rebelde y que pues ya no sabían qué hacer con él. Por el contrario, ella decidió aceptarlo y darle clases, y además de eso, bueno, pues comenzó a hacer cosas un tanto diferentes a el resto de profesores que habían tratado con el niño. Me contó que lo primero que hizo fue hablarle distinto, decirle cosas diferentes como que él era un niño inteligente, que no era tonto, que pues él era muy capaz y que creía en él. A partir de cambiar este discurso hacia el niño, el mismo discurso que le repetían sus padres, su familia, en la escuela, los maestros, incluso hasta compañeros, el simple hecho de cambiar esa forma de referirse a él y además comenzar a dejarle tareas pequeñas, sorprendentemente el niño comenzó a hacerlas. Al cambiar esto, al cambiar el discurso, al cambiar la manera en que trataba al niño esta profesora, al resto de la gente, repercutió en un cambio en el niño real. Y mágicamente, o más bien no mágicamente, pero sí de un momento a otro, el niño paulatinamente comenzó a hacer sus tareas, mejoró su promedio y también cambió la situación en general con él. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces hemos sentenciado o etiquetado a las personas? Y sin darnos cuenta, este juicio de valor que depositamos en ellos realmente repercute en quiénes son, en quiénes pueden llegar a ser o quienes en el futuro tienen un potencial pero están amedrentados por estas etiquetas, por estos juicios de valor. Es impactante y a la vez muy duro, muy difícil de creer, creo, en general, el concepto que tiene la mamá de Ellie sobre su propia hija. La manera en que en la película podemos ver cómo su mamá etiqueta a la chica como un caso perdido incluso frente a su propio padre. La situación resulta desgarradora. Sin embargo, de manera opuesta, vemos cómo Charlie, pese a su depresión y su falta de sentido de querer vivir, él sí deposita un nivel de optimismo y de esperanza sobre su hija. Evidentemente, juntos nos muestran cómo ambos padres, cada uno, puede ver lo mejor o lo peor de alguien. Obviamente en la vida adulta, si nadie cree en ti, hemos aprendido tanto en libros, en conferencias, en podcasts, si nadie cree en ti, la única persona que puede creer eres tú mismo, tú misma. Pero, fíjate lo fuerte de esto, cuando se es realmente muy joven o incluso niños, podemos entender cómo el hecho de que alguien crea o no en ti puede ser un parteaguas para definir cómo serás en un futuro. Resulta triste entender que al final de esta película la única persona, o quizá una de las pocas personas que creía en Ellie, que creía que tenía potencial, que había talento y que tenía las capacidades para ser una gran persona, al final murió y la dejó sola. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis
¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y antes de terminar con el programa, quiero mandarle saludos a toda la gente maravillosa y hermosa, inteligente, que siempre me apoya con mis proyectos en lugares tan remotos de mi país como es Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Perú, Colombia, Singapur, Alemania, que ya tienen como 3-4 mesecitos apoyándome. Muchísimas gracias. También a la gente que me escucha en Reino Unido. A ti, por supuesto, paisano, que siempre me escuchas también aquí en nuestro hermoso México. Muchas gracias a todos ustedes que a veces se toman el tiempo, a veces no de escribirme porque igual y les da pena, no tienen el hábito, pero sé que están ahí porque sé que me escuchan, sé que están al pendiente de todo lo que subo, de todo el contenido que estoy creando en mis 2 plataformas, mis 2 canales, en mis 2 hijitos, que son estos proyectos Comunica y Emprende y Querido Diario Colectivo. Son mis bebés y que ustedes me los chuleen, convivan con ellos, es lo más maravilloso que me puede pasar. No saben lo bendecida que me siento en este punto de mi vida. A todos ustedes les mando un besote donde quiera que estén y un abrazo. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo qué lecciones te dejó la película La Ballena. Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y por supuesto The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y sobre todo en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, pues mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, ahorita que vi el Guardianes de la Galaxia, a tu mapache. Bueno, es más, pónselo a tu suegra, pero por vida de Dios que alguien me escuche. Como siempre y por supuesto, la decisión es tuya. Si quieres más información, recuerda también darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.